Estamos a los pies del Maestro. Bienvenidos hoy miércoles 21 de enero. Un abrazo muy grande para todos. Un saludo muy especial al comienzo de este nuevo día. Estamos en el centro de esta segunda semana del tiempo ordinario y nos preparamos para vivir ya muy cercanamente el tiempo de la Cuaresma. Ya tendremos de hoy en 20 días, me parece, en 20 días o poco menos de un mes, el comienzo de la Cuaresma. El 18 de febrero será miércoles de ceniza. Entonces nos vamos preparando, vamos conociendo la voluntad del Señor, vamos profundizando en nuestra vida espiritual y vamos meditando la voluntad de Dios nuestro Señor. Todo lo que Dios tiene para nosotros, eso es lo que debemos hacer. Conocer sus designios, conocer su palabra. Recuerden ustedes que la palabra del Señor es viva y eficaz y que todo lo que la palabra dice, todo lo que Dios enseña, no vuelve a él vacía. Esa palabra que Dios ha pronunciado y que sale de la boca de él, que sale de la boca de Jesús, esa palabra que es predicada y celebrada todos los días en la liturgia, en la Santa Misa, en las catequesis, en la enseñanza de la iglesia, todo esto no llega a Dios vacío. Todo esto llega a Dios con unos frutos ya realizados. Es que la palabra de Dios no fue pronunciada por su sabiduría eterna para que se pierda. Todo lo que Dios dice tiene un término y se cumple, sea ahora, sea mañana, pero no podemos pensar que esa palabra divina nadie la escucha o se pierde. Todo lo que Dios dice llega a su hermosa majestad después de haber realizado su obra salvadora. Bueno, entonces que el Señor ilumine nuestra vida, ilumine nuestros pasos y nos ayude el Padre Eterno a hacer hoy su divina voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, bendícenos y regálanos mucha sabiduría, mucha paciencia y fortaleza para conocer tus designios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿cuál es el fin sobrenatural del hombre? Vamos a hablar de este tema que me parece muy importante y sobre todo basados en la naturaleza contemplativa de los salmos. Los salmos que hemos venido estudiando paulatinamente en este podcast tiene como objetivo cada uno de ellos ayudarnos a contemplar la sabiduría y la bondad de Dios. Entonces, basado en la naturaleza propia, la literatura poética de los salmos, vamos a ver cuál es el fin sobrenatural del ser humano. Primero, digamos que la revelación
nos enseña que la vida de Dios consiste en conocerse y amarse. Me refiero a la naturaleza propia de Dios. Allá Dios, en su inmanencia, en su perfección, en esa bondadosa y perfectísima relación trinitaria, el Padre se ama y se conoce. Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, desde toda la eternidad se conoce, se contempla a sí mismo, y el Padre Eterno contempla sus perfecciones infinitas y engendra una idea divina como Él, que es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando decimos que engendra, lo meditamos en el credo: engendrado y no creado. Lo decimos en el credo que recitamos todos los domingos en la liturgia. Engendrado, no creado. Dios Padre Eterno engendra, da a luz a su Hijo Jesús, pero no en la carne humana como en la Navidad. Inicialmente, el Hijo de Dios eterno está en la mente de Dios, es una idea, es la palabra, es la sabiduría eterna de Dios. Y como Él se conoce, como Él se ama, entonces, en medio de la perfección infinita del Padre Eterno, esa palabra que está en su corazón de Padre es el Verbo, es Jesucristo el Señor. El Verbo, o sea, Jesús eterno, contempla al Padre que lo ha engendrado y se establece entre ambos una corriente infinita de amor. Aquí seguramente ustedes levantan la mano y dicen: Padre, pero una pregunta, ¿cómo engendra Dios a su Hijo? Eso no lo sabemos, nadie lo sabe, porque conocer cómo fue que el Padre Eterno engendra a su Hijo, pues estaríamos casi conociendo el modus operandi de Dios, y es imposible. Nosotros, desde nuestras categorías humanas, sabemos que para engendrar se necesita un principio masculino y un principio femenino. Nosotros, como seres humanos aquí en esta historicidad, en este mundo, pero Dios tiene otra forma, misteriosa y eterna. ¿Cómo fue engendrado el Verbo? ¿Cómo Dios engendra a su Hijo? No lo sabemos. El Hijo es eterno, pero ¿cómo lo engendra Dios? Eso no lo sabemos. Eso forma parte de la profundidad hermosa trinitaria. Entonces el Verbo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad Santísima, contempla al Padre Eterno que lo ha engendrado y está dispuesto a obedecer al Padre. Y luego el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que consuma la vida divina, la vida trinitaria. Esa vida divina es la vida interior perfecta, sobreabundante e infinita. Y en esta vida interior encuentra Dios su plenitud y su felicidad consumada. Allí encontramos entonces al Espíritu Santo, que es el fruto de la consumación del amor infinito entre el Padre y el Hijo. El Hijo contempla al Padre en su perfección divina y lo alaba y lo adora porque lo ha engendrado y le ha dado el ser. ¿Cómo es esto? No lo sabemos. Esto forma parte de la Trinidad, del misterio más grande que tiene nuestra fe. Ahora bien, como Dios es la bondad sin límites
quiere comunicar al exterior su misma vida íntima. Y por eso Dios, en un derroche, en un abismo impresionante de amor que no lo puede contener, digámoslo de esa manera, entonces crea el mundo invisible y el mundo visible. Crea a los ángeles y a los hombres, al ser humano, les da una inteligencia capaz de conocerle y una voluntad capaz de amarle. Esto es importante. Los ángeles tienen ese conocimiento superior de la vida íntima de Dios. Los ángeles y el ser humano. Pero aquí hay una diferencia entre el mundo angelical y el mundo humano. Es que mientras los ángeles también tienen una inteligencia superior capaz de conocer a Dios y una voluntad capaz de amarle, los ángeles no pueden ni siquiera dudar, porque si dudan están fuera, como le pasó a Luzbel y a todos los ángeles caídos que dudaron, que no estuvieron de acuerdo con ello y quedaron fuera. En cambio, el ser humano sí puede indagar, preguntar, y si por alguna razón en su vida duda y ofende a Dios con el pecado, Dios lo perdona, cosa que con los ángeles no sucede. Entonces, ese barro formado por sus manos, el ser humano creado de la materia prima de la tierra, del barro del cual fuimos creados, Dios le va a dar la misma vida divina. Y el ser humano es llamado a gozar de la bienaventuranza de Dios. Por eso eleva al hombre, a la mujer, al orden sobrenatural, concediéndole el don de la gracia santificante, la gracia que es concedida a todos los seres humanos a través del santo bautismo y de la participación en los sacramentos, siendo parte de la iglesia. Entonces, toda esa gracia santificante que el Señor nos da es para conocerle a Él, para amarle. Y Dios nos ha concedido una vida sobrenatural en dos aspectos. El primer aspecto fue el estado de la justicia original antes del pecado de nuestros primeros padres. Y el segundo ámbito, el estado de redención después del pecado. Antes del pecado original había una justicia original. Todos justos, absolutamente todos justos. Pero después del error de Adán y Eva, en la soberbia y en la desobediencia, ya viene un segundo ámbito que es el estado de redención dado por Jesucristo para sanarnos y limpiarnos del pecado original. Entonces, todo esto que les he dicho, que es como un compendio de un mini resumen del tratado de la Santísima Trinidad y del fin sobrenatural del hombre, esto es importante que ustedes, queridos oyentes, lo tengan muy presente para que nos demos cuenta cuál es el fin del ser humano: conocer y amar a Dios. Esa es nuestra vocación: amar a Dios, conocerlo día y noche y adorarlo sin pausa. Bueno, entonces, después de haber meditado esto y de quedar con una idea un poco más amplia y más clara de nuestro cometido en esta tierra, ahora miremos la santa palabra de Dios.
miércoles 21 de enero, un saludo mega especial a todas las que se llaman Inés. Inésitas, bendiciones grandes. El nombre Inés viene de el griego agnion. Agnion significa cordero. De el latín agnus. Agnus, agni significa cordero. Agnese en lengua italiana significa Inés. Las damas, las mujeres, hijas de Dios que llevan el nombre de Inés, su nombre viene de corderito. Hoy el Santo Padre, como lo han hecho los romanos pontífices de forma precedente, el Papa León bendice a unos corderitos, a unas ovejitas, precisamente por ser el día de Santa Inés. Unos corderitos, porque Inés viene de cordero. El Papa bendice unos corderitos, son los primogénitos de la ovejita, los bendice y estos corderitos serán cuidados y más adelante serán esquilados, es decir, les van a quitar su lana y de esa lana las monjitas inésitas confeccionan los palios, que son unos collares en lana que reciben los arzobispos en el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, cada 29 de junio de manos del Papa. Entonces hoy son bendecidos esos corderitos y a lo largo de estos meses serán cuidados esos corderitos, serán embellecidos y luego serán esquilados, les quitan su lanita y de allí confeccionan los palios para los arzobispos metropolitanos de todo el mundo. Santa Inés, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Yo quiero hacer referencia a la primera lectura de ayer. Es que de verdad que es bellísima, porque ayer martes, en el primer libro de Samuel, Dios nuestro Señor le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesé. Jesé tiene varios hijos, unos hijos muy simpáticos, dignos de cualquier muchacha. Unos muchachos muy simpáticos, altos, corpulentos, ojiazules, muy queridos. Y cuando Samuel llega allá, le dice a Jesé: muéstrame aquí a tus hijos, porque Dios quiere ungir a uno de tus hijos como el rey de Israel. José pues quedó perplejo y mandó llamar a sus hijos, y todos pensaron: seguro es Aminadab, porque era alto, atlético, corpulento. Y Dios le mostró a Samuel: no, él no. Y pasaron por delante de Samuel todos los hijos de Jesé y ninguno. Entonces Samuel dice: pues mira qué extraño, ¿tienes algún otro hijo? Y entonces Jesé dijo: sí, tengo uno ahí, es como todo desbaratadito el muchacho, más bien como medio esgalamido un poco, es el menorcito. Ese ni lo tengamos en cuenta, pues porque él está por allá cuidando las ovejas y no, él no. Y entonces Samuel dijo: pues mándelo llamar, porque aquí no nos vamos a mover hasta que venga tu hijo menor. Y apenas lo mandaron traer, apenas llegó David, Dios le dijo a Samuel: él es el menorcito, el más desbaratadito. Un muchacho pues sí, muy querido, muy simpático, pero pues nada que ver con sus hermanos en cuanto a su fisonomía. Y entonces Dios le dice a Samuel: es que yo veo el corazón. El ser humano ve las apariencias.
¿Y quién lo iba a pensar? David, el menorcito hijo de Jesé. Por eso en los gozos de la novena de Navidad decimos: oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nave. Jesé, ese Jesé es él, el papá del rey David, uno de los abuelitos y de los antepasados de Jesús. Jesé, quien le ofrece al Señor a su hijo David, al menor. Pero aquí lo fundamental de la lectura de ayer, que nos lanza a la lectura de hoy, cuando David vence a Goliat, después de que nadie daba un peso por David, después de que nadie creía en David, porque era el menor, porque no tenía esa apariencia de líder y esa fuerza física. Sin embargo, Dios ve el corazón, Dios ve la intención, Dios ve la rectitud. El ser humano, tú y yo, vemos la apariencia, tú y yo vemos lo que percibimos, inclusive hasta a veces hacemos juicios, ¿verdad? A veces enjuiciamos, a veces hacemos juicios, a veces excluimos a los demás, a veces decimos: no, este no sirve, este para qué, ¿quién va a dar un centavo por este? Esto no. Y Dios hace maravillas. Nosotros excluimos, denigramos, descalificamos por la apariencia, pero Dios ve mucho más allá. Y así, con la fuerza de Dios, porque fue ungido por Samuel en ese momento, David enfrentó con esa gallardía y esa valentía a Goliat y lo derrotó con esa piedra lanzada por esa onda, por esa cauchera. Bueno, pues ahí vemos. Pidámosle a Dios que nos ayude cada día a profundizar en su contemplación, amarlo y conocerlo, y que exista entre nosotros y el Padre Eterno, entre Dios y nosotros, esa relación recíproca. El Padre Eterno que te santifica y tú que lo glorificas. El Padre Eterno que te bendice y tú que lo adoras. Es esa una dinámica que todos los días debemos realizar. No lo olvides. Dios te santifica y tú lo glorificas en Jesucristo, en la iglesia, en los sacramentos, en el confesionario, en la Santa Comunión Eucarística, en la lectura de la Divina Palabra, en la escucha de este podcast. Bueno, les doy un abrazo, un feliz miércoles y que el Señor les bendiga. Y recuerden, lo esencial es invisible a los ojos. Solo Dios ve el corazón. Tú y yo nos fijamos en las apariencias. Amén.